el fracaso es parte de las reglas del juego. Yo creo que eso es lo que se nos olvida. Lo verdaderamente peligroso es como unir esos fracasos como a nuestra identidad. Sentir que cada vez que fallamos en algo o que fracasamos es parte de la persona que no somos o de nuestras carencias o algo que nos limita, pero como para el resto de nuestros días, en vez de entender que de nuevo son como las reglas del juego. Hola a todos, bienvenidos a Fuera de Pista, un espacio que abrimos en Diario Financiero junto a Esqui Portillo para contar historias reales de personas que comprendieron que el camino al éxito no es recto y se atrevieron a desviarse para encontrar nuevas oportunidades. Soy Andrea Campillay, periodista de Diario Financiero, y hoy nos acompaña una invitada que llevó esta decisión al límite. Bárbara Hernández, más conocida como la sirena chilena de hielo, nadadora extrema y de aguas gélidas. Muy bienvenida, Bárbara. Oye, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos y por el tiempo. Bueno, para comenzar, hoy eres una de las exponentes más reconocidas a nivel mundial, yo creo, de la natación en aguas gélidas. Has logrado, voy a leer esto para estar precisa, 4 récord Guinness, si no me equivoco, entre ellos el nado más largo en la Antártica con 2,5 kilómetros en aguas cercanas a los 2 grados. Y también eres la primera persona chilena en ingresar al Salón de la Fama de la Natación Internacional, lo que yo en realidad lo encuentro una bomba. O sea, ser la primera es como ya coronarse, yo creo, también en la disciplina. Pero en los inicios de niña, según yo estuve investigando, el objetivo era otro, ¿no? Era ser parte de la Selección Nacional de Natación, y en el camino también estudiaste psicología. Entonces quiero remontarme un poco a estos inicios y preguntarte cómo recuerdas esa etapa de querer ser parte de la Selección de Natación y también cómo fue el cambio de buscar ser una nadadora olímpica hacia el mundo de las aguas abiertas. O sea, creo que fue una etapa igual compleja, porque yo creo que a todos en algún minuto de la vida nos toca entender que no necesariamente tu mejor esfuerzo te lleva exactamente al lugar que sueñas o que quieres o que crees que mereces estar. Y integrar eso también es un proceso y no tiene que ver con que nos limitemos o posterguemos nuestros sueños o que nos acostumbremos a soñar más en chiquitito, sino que al final es como entender que las reglas de la vida son otras. Claro. Y que podemos apostar a corazón completo y con toda nuestra disciplina y con todo nuestro tesón, pero tal vez efectivamente no tenemos lo necesario para ganarnos ese lugar que siempre soñamos. Pero se abren otras posibilidades en ese proceso y creo que eso es lo que intento destacar cada vez que tenemos la oportunidad, porque claramente pasamos de ese sueño de ojalá ser parte de la selección nacional de natación clásica o de representar a mi país en esas condiciones, a soñar y a construir un camino que finalmente era lo que siempre amé en el fondo de mi corazón antes que querer competir en una piscina. Yo me acuerdo siendo niña, imaginándome la piscina escolar de la Universidad de Chile, que entrenábamos en la mañana, entonces era una piscina súper oscura, muy fría en invierno. Imaginarme que habían peces o imaginarme que tenía que apurarme porque habían tiburones. Entonces ahora, por ejemplo, que me recuerdo esas cosas, digo, claro, o sea, siempre estuve imaginándome en el mar. No, nunca me adapté, ni incluso ahora, como solo a la piscina, sino que mi gran sueño y mi gran privilegio hasta el día de hoy es precisamente ir a estos lugares con los que siempre soñé y poder representar a mi país en los mares del mundo, en el gran océano, llegar a Antártica, soñar con cosas que antes no se habían hecho, proponer desafíos nuevos, poder efectivamente nadar en Chile, pero en estos otros lugares, como el lago Chungará, el cruce del Canal Beagle, desafiar límites, donde algunos tal vez habían incursionado y habían propuesto rutas de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. Nosotros con mi equipo vamos y proponemos cruces de 10, 15 kilómetros. O sea, apostamos a demostrar que es posible y este deporte y estas distancias posicionarlas a nivel internacional. Entonces creo que esa como hambre de querer hacer las cosas distintas, de demostrar que es posible, que desde el fin del mundo efectivamente nos podemos ganar un lugar a nivel mundial, creo que es la clave y es mi gran motor, mucho más allá de la selección o de los Juegos Olímpicos o no. Es como buscar y potenciar eso que todos tenemos dentro y llevarlo como al siguiente nivel. Y en esa línea de lo que tú me contabas de, bueno, buscar nuevos desafíos, desafiar los límites, valga la redundancia, ¿cómo cambió tu perspectiva del éxito quizás a raíz de este cambio que hiciste como, ok, entiendo como lo que tú me decías al inicio, ¿no? Las reglas de la vida no siempre son las que uno quiere, yo quería mucho a lo mejor ser de la selección, pero encontré esto otro que me llena, me apasiona
funciona y lo conecto con lo que pensaba. ¿Cómo cambió quizás tu perspectiva del éxito a raíz de esto y cómo no se volvió? Porque de repente hay gente que tiene las expectativas muy altas y se frustra, entonces queda como enfrascada un poco en eso. ¿Cómo tú lograste que no fuera como el caso? Yo creo que con terapia, no siendo psicóloga y atreviéndome a pedir ayuda también. Creo que soy hija única y tengo no sé, este privilegio, ¿no? De tener a mis papás y estar muy conectada con ellos y tener siempre ese apoyo incondicional, pero también en los momentos clave haber tenido apoyo también de profesionales, o sea, de haber podido contar con una psicóloga, de poder elaborar esto, como de flexibilizar un poco mi rigidez y en vez de quedarme como enfrascada en estos fracasos, que creo que el gran... A ver, lo verdaderamente peligroso del fracaso no es que fallamos, o sea, cuando uno sueña en grande, cuando realmente nos atrevemos a vivir y construir aquellas cosas que soñamos y abrazamos nuestra vulnerabilidad y nos exponemos y vamos a hacer las preguntas incómodas y buscamos la más mínima posibilidad de éxito, el fracaso es parte de las reglas del juego. Yo creo que eso es lo que se nos olvida. Lo verdaderamente peligroso es como unir esos fracasos como a nuestra identidad. Sentir que cada vez que fallamos en algo o que fracasamos es parte de la persona que no somos o de nuestras carencias o algo que nos limita pero como para el resto de nuestros días, en vez de entender que de nuevo son como las reglas del juego, como que claramente nos vamos a equivocar. Y creo que esa flexibilidad es lo que me hizo también como tratar de ver las cosas de otra perspectiva. Al venir de una familia de mucho esfuerzo, creo que otra sería la historia si no hubiéramos quedado, claro, en todo lo que no logramos, en todo lo que no pudimos. Pero mis papás siempre han tenido esa visión que es mucho más amplia. Es como intentar construir las oportunidades con las que a veces no nacemos, como ser persistente, y cuando las cosas no resultan, tu gran satisfacción es haberlo dado todo, haberlo intentado todo, haber hecho las preguntas incómodas, haberte expuesto, haber hecho aquellas cosas que precisamente no querías hacer porque te hacen sentir vulnerable, y aún así ir a dar como cara, como Claro. e intentarlo como de adentro. Creo que tener ese apoyo es lo que me hace ver las cosas de forma distinta, y después yo creo que es como que uno se entrena o se acostumbra para esa sensación que en la mayoría de la gente como que trata de no sentir, que es como la incertidumbre, la ambigüedad, el apretón de guata. En mi caso particular creo que tengo como una afición porque precisamente todo lo que me incomoda como que me llama a habitarlo, y desde ahí es como, si no me da miedo mi siguiente nado, no me da miedo mi siguiente desafío, mi siguiente sueño, no lo intentaría. O sea, lo hago precisamente porque me obliga a dar lo mejor de mí en ese proceso. Claro. Bueno, parte importante de tu preparación ocurre en la laguna del Inca, en Esquí Portillo, Sí. a 2.880 metros sobre el nivel del mar, en condiciones que para muchos yo creo que serían imposibles. O sea, yo estoy pensando en la gente que ya lo está pasando mal con el frío que está haciendo acá en Santiago. Quería preguntarte qué significa para ti ese lugar, más allá quizás de lo físico, sino también a nivel mental, a nivel emocional. Yo creo que Portillo por siempre va a ser como los orígenes de la Sirena de Hielo. O sea, llegamos a Portillo en plena temporada con una idea y un montón de sueños, y a lo largo de los años, gracias al apoyo de la familia Purcell y de lo que significa ese lugar para mí, o sea, siempre le llamamos como la Casa Amarilla porque el hotel es amarillo, pero realmente es como una casa, es como un hogar, porque los trabajadores que llevan ahí muchísimo tiempo, como todo ese cariño, todo ese cuidado, las personas que me enseñaron desde cómo bajar a la laguna en pleno invierno, que me demoré como 3 años hasta que don Jorge, que el jefe de seguridad, me diera permiso para bajar sola, como que me gané así. Pero todo lo que implica ese lugar, el color del agua, esa imagen, como pues está la cordillera y están estas 3 cumbres que se llaman 3 hermanos, es la última imagen que veo, no importa en el lugar del mundo donde esté antes de tirarme al agua. Es como, porque para mí también es hogar. Tengo muchos recuerdos ahí con mis papás, con Lalo, con mis amigos, con los trabajadores, con las temporadas, la gente que está, que va, viene. De hecho, nuestro matrimonio por el civil fue ahí mismo. Entonces, es ese sentido de pertenencia que me da la cordillera, el cielo azul, sentir el sol, ver el color del agua, que es una maravilla. Entonces, creo que es parte, como ocupa un lugar súper importante de mi corazón también y de todo lo que decidimos emprender.
Me imagino que también no es fácil encontrar lugares para entrenar esta disciplina, porque igual tiene que tener como condiciones que sean de repente similares, los grados del agua. Entonces también quería preguntarte qué ha significado para ti la oportunidad de entrenar específicamente en este lugar y también en medio de este paisaje único que tú nos contabas, el color del agua. De repente, si a lo mejor nos puedes contar, no sé, las cosas que tú ves o lo que piensas cuando estás entrenando, Sí. para las personas que no conocen esquí Portillo se puedan como imaginar un poco. O sea, creo que, bueno, por una parte es el entrenamiento, pero también es todo lo que significa poder ir para allá. Yo creo que a veces no debiéramos difundirlo más porque no es un tremendo centro de esquí, en plena temporada se disfruta a concho, pero también está la posibilidad de ir durante todo el año. Entonces, el ver como la magia de estos paisajes que va cambiando con mucha nieve, con menos nieve, con poca nieve, todos los trekking que se pueden hacer, como se hace kayak también ahí, la comida que es deliciosa, te juro que es como mi mismo al alma cada vez que voy, los postres y todo, así como muy regaloneada. Es súper como entretenido y buscamos, yo prefiero este lugar, obvio, porque estoy en altura. De hecho, nadamos ahí con Jer Kennedy, un irlandés, la primera milla en altura que se hacía como a nivel mundial, a estos 2.880 metros de altura. Estamos buscando también hacer un encuentro ahora en octubre donde podamos llevar personas y mostrarles qué es lo que hacemos como desde la seguridad, desde esta parte más de psicología, más allá de una competencia. Es como aprendemos a habitar estas aguas que son profundamente frías, pero desde la seguridad. O sea, aguas abiertas, pero con, de nuevo, los más altos estándares de seguridad y también dándole un propósito a lo que hacemos, que vaya más allá de una medalla. Por eso no es una competencia como con más nadadores y todo eso. Y también ver cómo crece esta comunidad de nadadores en aguas abiertas, especialmente de mujeres. Eso también es súper gratificante. Me imagino que ustedes nunca dejan de buscar, siempre están buscando nuevos desafíos. ¿Cómo preparan finalmente estos nados, por ejemplo, el de la Antártica? ¿O cómo eligen finalmente a qué destino ir? Creo que la mayoría empiezan siempre con una idea, con un sueño. Alguien me habló algo, estuve con una persona que era de algún lugar o tenemos ya como mapeado ciertos nados, ciertos desafíos. Los tiempos son súper, no sé, casi que del universo, porque hay algunos, la mayoría, por ejemplo, de los 7 mares se postulan antes, entonces tenemos que mandar estas solicitudes de cupo, pagar las inscripciones 2, 3 años antes, entonces es como una apuesta al universo, como que decimos, ya de aquí a 2 años, 3 años, vamos por tal o tales nados. Otros, especialmente los que construimos en Chile, que son los más difíciles, con mucho apoyo de la Armada de Chile, viendo también los tiempos, como en qué minuto tenemos los apoyos, por ejemplo, para poder documentar estos desafíos, como hay un extra que va mucho más allá del nado en sí. Por eso a veces nos podemos demorar incluso 10 años en concretar un nado. Por ejemplo, no sé, Rapa Nui, que está en mi cabeza hace más de 15 años, yo creo. Juan Fernández, tenemos el regreso a Antártica, ojalá que lo podamos concretar en este enero. Entrenamientos por lo menos 1 o 2 veces en nuestros glaciares, en Patagonia, donde tenemos permisos y contamos como con todas las medidas de seguridad. Y construyendo nados internacionalmente, que es lo que nos hacía acreedores de este ingreso al Hall of Fame. Entonces, es como validar un nado grande internacionalmente, presentarlo en Chile y a la vez en nuestro país ser capaces de generar nados que mostremos internacionalmente. Entonces, como un equilibrio entre lo nacional y apostando, por supuesto, también a lo que podemos construir afuera. Lo que hacemos con estos desafíos, como los llevamos al siguiente nivel, es que el propósito está por sobre cualquier individualidad, incluida la mía. Claro. Entonces, la seguridad es una prioridad, pero ese propósito también, lo que buscamos comunicar, qué es lo que queremos construir, la forma seria, rigurosa, profesional de hacer las cosas. Entonces, muchas de las decisiones no se toman porque, no, es que a mí esta persona me cae mejor. No, es la persona que necesitamos, ¿sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez, yo creo que a lo mejor sí, pero para tener alguna anécdota o algo más puntual, que preparas durante mucho tiempo un nado y no obtienes el resultado que esperabas? No sé, a lo mejor al principio, cuando tú decías 23 años No, en todavía aguas pasa. abiertas. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo, no sé, a lo mejor la primera vez que te pasó, cómo viviste ese momento, ¿lo tomaste como un fracaso, lo tomaste como parte del proceso? Claro que hemos tenido que lidiar con eso. O sea, nuestro primer intento Antártica lo tuvimos que posponer, veníamos saliendo del COVID. Había muchos recursos míos también económicos y vinculados a esto, entonces fue súper rudo como ni siquiera poder intentar. Claro. Llegar a subirnos a la embarcación, tuvimos que posponer todo un año. Fue complejo salir a dar las explicaciones en un deporte que ya de por sí es raro, entonces tener que explicar que en verdad no era posible ir. Hacer los cambios dentro del equipo también fue súper rudo, muy doloroso, como entender cuáles eran las prioridades de cada quien, hasta que los volvimos a intentar al año siguiente y en verdad lo concretamos. En general yo tengo, todo lo que emprendemos tiene opciones como A, B, C, D. Si este nado no resulta, tenemos un plan B. El plan B en ese tiempo era Cabo de Horno y lo pudimos concretar.
pero tenemos oportunidades donde al final es como la vida y el universo se mandan solos. Nuestro 7 Mar, un nado que esperamos también casi 10 años, viajamos la primera vez y ni siquiera me pude tirar al agua. Entonces fue una sensación horrible, la preocupación de como de todos los recursos, estar ahí, tratar de explicarle a la gente por qué ni siquiera pudimos entrar al agua, a los auspiciadores, y tener que estar chequeando constantemente si efectivamente hice todo lo que tenía que hacer, o sea, o me podría haber adelantado, o podría haber visto algo que no vi, como, y tratar de no torturarme con eso después, que es súper tentador. Y otras veces hemos parado nados en la mitad del nado, o sea, tenemos, de hecho este año vamos a intentar ese nado que no terminamos hace 2, que era un cruce doble Catalina. Son nados muy difíciles, necesitáis un equipo que se entienda y muy bien articulado, entonces por seguridad dije, oye, me quedan 10 horas más nadando en la noche, mejor, las condiciones no están, y como de adentro, yo sentía que algo dentro de mí, que soy súper, no sé, que estoy entrenada para llevarme al límite, pero esa vez era como algo me decía, no, ¿sabes qué? Onda, mi cuerpo no quería, era como, ¿sabes qué? Andate a la casa, ya está, como, fue como, bueno, ya está. Entonces nos ha tocado muchas veces tomar esas decisiones difíciles y creo que es parte de, y es parte del mensaje que queremos comunicar, o sea, es un deporte extremo, nado con hipotermia, una cosa es estar 27 horas, un cruce de ida y vuelta en el Canal de la Mancha, tenemos el récord Guinness de la distancia más extensa nadada por una mujer en el mundo, se lo quitamos a una nadadora polaca, que son casi 4 kilómetros a 4 grados en Natales, pero la seguridad, como el estándar es de lo más alto, o sea, tratamos de prever y ponernos en el peor escenario posible, o sea, desde que salgo desmayada del agua hasta cuál es el protocolo de seguridad. Entonces, si algo falla en ese proceso, claramente hay que pararlo antes. O sea, esto no buscó como desafiar la muerte ni nada por el estilo, sino que es llevarlo a otro nivel de profesionalismo y demostrar que es posible desde el fin del mundo, ganarte un lugar a nivel mundial haciendo las cosas bien también. Quiero llevarte un poco a un escenario hipotético, teniendo en cuenta que la imaginación y los sueños no tienen ningún límite. ¿Cuál sería el mayor récord o hito deportivo, a lo mejor, que te gustaría lograr en tu carrera como nadadora de aguas gélidas? Así como poder hacer cualquiera. Es que creo que ya tenemos casi lo de Antártica. Queremos volver a Antártica este año. Eso me gustaría mucho. Punto más austral. Creo que tengo, para mí especialmente, poder nadar en Chile. Entonces creo que de pronto volver a nuestros glaciares. Pero me cuesta, porque ya tenemos 4 recorridos, entonces es como soñar con un quinto. Creo que finalmente tal vez nuestro legado va a ser más allá de un récord Guinness o de estos ingresos al Hall of Fame, que ya de por sí es como, wow, es algo que siempre soñé, que no pensé que iba a llegar ahora, pensé que iba a llegar cuando tuviera, no sé, casi 80 años, porque a los latinos nos cuesta muchísimo más ganarnos un lugar ahí. También por la visibilidad de pronto. Creo que mi gran legado, mi gran sueño es como que más mujeres puedan practicar deporte, pero especialmente natación. Yo creo que más que un récord o una medalla o ganar otro mundial, porque ya llevamos desde el 2016, soy campeona del mundo, este año por primera vez con una lesión salí segunda, pero igual de orgullosa, igual de feliz, ¿cachai? Es cómo hacemos que los deportes de montaña y los deportes acuáticos realmente sean asequibles para la gente, como chilenos, que tengamos ese conocimiento, que no dependa como de que efectivamente no existe al lado del mar o no, sino que de una forma segura, ojalá todos los niños, las niñas, pero también las personas adultas y especialmente las mujeres. Yo creo que ese sería mi mayor logro, así como de la vida, que más mujeres de todas las edades, pero especialmente mayores, se atrevieran a poner este traje de baño y aprender a nadar. Sería buenísimo, ¿no? Bueno, si tú puedes hacerlo en esas aguas de 2 grados con traje de baño, yo creo que es más que una motivación, ¿no? Todos podemos hacerlo. Y quizás a nivel personal, ¿cuál sería así como tu hito o algo como un récord de repente que te gustaría lograr, más allá de la natación? Creo que gran sueño sería no sé, un documental en alguna plataforma o una serie de distintos nados, en donde, claro, tal vez voy a ser la protagonista yo y va a ser un poco egocéntrico, pero también darle la posibilidad de mostrar estos lugares de Chile, pero también del mundo. Creo que eso sería un tremendo sueño. Y mi familia, o sea, creo que poder estar con mi familia. Tengo una familia que siempre soñé. Y eso es súper gratificante. He hecho mucho de menos a mis abuelos, pero sé que los tengo como conmigo. Pero es lindo tener este como clan del aguante, esta cercanía y la comunidad. O sea, estoy escribiendo un libro con la editorial Planeta que esperamos lanzar este año. Espero que lo podamos también difundir en inglés. Creo que ganarte y seguir como posicionándonos afuera también es algo que me llama mucho. Un cuento para niños, eso me encantaría, Ana.
Bárbara, ha sido un placer compartir contigo esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que estamos realizando junto a Esquí Portillo. Y a quienes nos escuchan, si esta historia resonó contigo, los invito a seguir escuchando Fuera de Pista, donde en cada capítulo conoceremos historias de personas que se atrevieron a salirse del camino tradicional para encontrar un camino propio y nuevas cosas en el proceso. Nos vemos. Besos. Chau, chau.